en el libro de Salmos 112, Salmo 112. Dice la palabra de Dios, quiero que preste mucha atención, quiero robarle unos 40 minutos de su vida, pero que preste atención porque sé que esta palabra, así como dice la del Congreso, va a determinar en su vida un cambio. Amén. Salmo 112 dice: bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Número 2, versículo 2, diga: este soy yo. Dice: su descendencia será poderosa en la tierra. Alguien tiene que estar tomando esta palabra. La generación de los rectos será bendita. Verso 3, bienes y riquezas hay en su casa. Recíbalo, tómalo. Y su justicia permanece para siempre. Hoy quiero hablar del legado. El legado es la historia que nosotros vamos a construir. Construye tu historia. Construye tu historia. ¿Qué es lo que vas a dejar a tus generaciones? Y sabe, una de las cosas que es importante cuando uno puede encontrarse con Dios, nuestra vida cambia. Y hoy quiero soltar porque entiendo que hoy el Espíritu de Dios tiene que hacer un cambio radical en nuestras vidas. Hoy usted tiene que tomar esta palabra y usted decir: Señor, esta palabra del Salmo 112, hoy me la tomo para mí y a partir de hoy voy a hacer de esta palabra un estilo de vida. Dice: bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Dice la palabra: busca primeramente el reino de Dios y su justicia y lo demás viene para añadidura. También dice la palabra: el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Entonces esta mañana vamos a determinar que nuestro legado va a ser la historia que nuestros hijos puedan contar, que nuestros nietos puedan contar. Puedes cambiar tu historia, puedes cambiar la imagen de tus generaciones. ¿Sabe qué? Yo quiero decirle lo siguiente. A ver, si usted me entiende esto, ¿usted entiende que es un cristiano de primera generación? ¿Alguien entiende? A ver, ¿quién no entiende? A ver, con toda sinceridad, porque estamos para eso. Con toda sinceridad, ¿cuántos no entienden que es un cristiano de primera generación? Los que no entienden. A ver, levánteme la mano los que no entienden, los que no saben de qué estoy hablando. Muy bien, muy bien, muy bien, bien. Ahí estamos. Ahora sí, para ustedes va. Para los otros sabios no, porque ¿viste? Si se la creen, muchos no saben. Si les pregunto, no saben. Pero como no quieren levantar la mano, bueno, no importa. Vamos a hacer de cuenta que saben. Un cristiano de primera generación es un cristiano que es el primero que recibe el evangelio en su casa. Es el primero. Nadie es cristiano y de pronto usted empieza a venir a la iglesia y establece un principio de primera generación. Entonces, luego hay cristianos de segunda generación. ¿Cuál es el cristiano de segunda generación? Los que su papá ya fueron cristianos e impartieron sobre ustedes la creencia, le dieron un legado de fe. Y después está el cristiano de tercera generación, que significa que ya es el abuelo o la abuela quien conoció al Señor, lo pasó a los hijos y los padres lo pasó a los nietos. ¿Me entiende? Y bueno, así sucesivamente usted puede establecer esto de generación en generación. Pero hoy quiero hablar porque entiendo, mire, el diccionario de la Real Academia da dos definiciones, siempre viene quedando la primera y la segunda. La primera dice así: 1, disposición legalmente formalizada que de un bien o una parte del conjunto de sus bienes hace el testador a favor de alguien y que debe ser respetado por el heredero o herederos. Me gusta más la segunda, está un poquito más clara.
La 2 dice, aquello que deja o transmite a los sucesores, sea cosa material o inmaterial. Puede ser bienes o pueden ser riquezas espirituales, cosas que usted va a dejar. ¿Sabe qué? La idea que nos está dejando la definición del diccionario hace referencia a la idea de delegar y pensar una idea que va a ser transmitida de generación en generación. Un bien que va a ser recibido de generación en generación. Hoy quiero hablar porque entiendo que hoy se tiene que romper, y entienda bien, se tiene que romper en el mundo espiritual un legado de maldición. Y para que ese legado de maldición se rompa, tiene que venir un legado superior, que es el legado de la honra a nuestro Dios. Y la honra a nuestro Dios significa que nosotros podamos abrir el corazón para que mi vida cambie. No miren los demás. Porque muchas veces estamos viendo y repitiendo historias del pasado. Y muchas veces nosotros mismos nos justificamos diciendo, lo que pasa es que mi padre era así, por eso yo soy así. Mi padre tenía mal carácter, por eso yo tengo mal carácter. Y muchas veces pasa lo siguiente, que repetimos historias, y muchas de esas historias las repetimos, como quien dice, las repetimos consecutivamente. ¿Por qué? Porque son consecuencias de algo que se vivió y que de pronto se aprendió o se cree que es lo correcto. Entonces, en una casa hay maltrato, cuando tú tienes tu familia también vive lo mismo. Y yo creo que hoy usted tiene que entender que Dios quiere llegar a cada uno de nuestras vidas para que el reino se establezca y usted pueda cambiar la historia de su vida. Yo pueda cambiar la historia de mi vida. ¿Por qué? Porque el reino te viene a transformar. El reino te viene a dar una historia. El reino te viene a traer, a instalar su presencia para que a partir de este momento tú puedas hacer algo diferente, algo nuevo, no con tu fuerza, sino con el poder de Dios. Legado, ¿qué es legado? Es dejar un legado, no es una elección. Usted no, yo dejo o no dejo legado. Yo dejo o no dejo herencia. ¿Sabe qué? Una de las cosas que tenemos que entender, que el legado es una herencia que nosotros vamos a dejar. Y ¿sabe qué? Una de las cosas que tenemos que entender, hay mucha gente que dice, a mí nadie me dio nada, por tanto yo no dejo nada a nadie. Y viven en amargura. Pero qué bueno que Dios te pueda bendecir. Yo quiero soltar una palabra. Qué bueno que Dios te pueda bendecir en el ahora, en tu vida, para que tus hijos puedan disfrutar lo que un día tú le vas a dejar a tus hijos, sea material o inmaterial. Tienes que entender que hay algo que Dios va a hacer en este tiempo. ¿Sabe qué? Dejar un legado, sin embargo, es algo que no es una opción. Tienes que dejar ese legado que depende solo de ti. Es algo que, el legado es algo que tú vas a construir. Es lo que van a construir tus generaciones. Y quiero definir algunas cosas que es legado. Legado es la herencia de valores. Legado es creencias. Es la creencia que tú tienes. Timoteo recibe un legado de su mamá y de su abuela. La fe no fingida que habitó en tu madre y en tu abuela. Eso es un legado. Es lo que Timoteo recibe. Un legado es experiencia de vida. La experiencia que tú tengas en la vida es lo que tú vas a dejar a tus generaciones. Y yo quiero decirte lo siguiente. Yo creo que hoy Dios quiere transformar nuestras vidas. Un legado es la gracia. Es el don que vas a transmitir de generación en generación.
Legado es un impacto, una influencia que tú vas a determinar a los que te vienen por detrás. Hoy podría decirte lo siguiente: cambia la historia de tu vida para que cambien las historias de tus generaciones. Toma la determinación de cambio. ¿Por qué? Porque si tú tomas la determinación de cambio, por eso recién hablaba, cristianos de primera generación son los que determinan ruptura en las maldiciones generacionales. ¿Por qué? Porque el de segunda ya viene con una impartición de aquel que tomó la decisión. Por eso aquellos que son cristianos de primera generación entiendan que usted tiene en su mano, que usted tiene en su vida una dinamita que puede explotar y hacer que toda la maldición que vino de generación en generación a partir de usted pueda ser cambiada en bendición. Aleluya. Legado es la herencia que una persona deja a los que le heredan. Legado es la hoja de ruta. Legado es el GPS que le vas a dejar a tus generaciones. Legado, escúchame bien, es la forma de dejar una huella permanente en el mundo. Que las generaciones te recuerden no por el odioso, no por el del mal carácter, no por el golpeador, no por o por la gritona, o por la cascarrabia. Que las generaciones te puedan ver, que tus hijos te puedan recordar como un ejemplo de vida. Que tus hijos te puedan recordar como una persona amable, como una persona que da honor a Dios primeramente. Entonces dejar huellas permanentes en el mundo, mientras tú vayas caminando, otros puedan seguir tus pisadas. El apóstol Pablo dice, porque sé imitador de mí como yo de Cristo. En otras palabras, está diciendo el apóstol, yo estoy recibiendo un legado y estoy dejando un legado. Yo estoy recibiendo una impartición y lo estoy dejando a mis próximas generaciones. Tus discípulos, tus hijos, los hijos de tus hijos van a ver lo que Dios va a hacer en tu vida. Aleluya. Legado es la fuente de inspiración que tienen que otros ver en tu vida. Cuando te vea la gente va a decir, la verdad que este hombre me inspira, la verdad que esta mujer me inspira a romper la resistencia del infierno, me inspira a creer que puedo salir del pozo y puedo salir a la base, y no solamente a la base, sino que puedo elevarme a las alturas de en Cristo. Yo vine a hablarle esta mañana a gente que cree que el legado va a formar y ser la motivación que tú vas a dejarle a otros. Otros te tienen que ver y tienen que decir, wow, esta gente me bendice. ¿Cómo querés que te recuerden? ¿Cómo querés que te recuerden? ¿Cómo cuando ya no estemos aquí? ¿Cómo queremos que nos recuerden? Recuerden bien. Alguien dijo, vive de tal manera que cuando te mueras nos permitas hacer o dar un buen sermón. Porque viste, cuando todos se mueren, viste, todos son buenos. Algunos son malísimos y para quedar bien con los familiares dicen, ay, qué persona buena. Que cuando tú hables de quien tú hagas un servicio fúnebre, aunque a usted no le gusta hablar de esto. Ay, ¿por qué habla de esto, pastor? Vive de tal manera, escuche bien, que de pronto puedas dejar una huella en las generaciones. Vive de tal manera que tus hijos te recuerden, que los hijos de los hijos te recuerden. Digo, wow, mi abuelo era lo máximo que había, mi papá era lo máximo que había.
Tal vez tú no tienes la posibilidad de eso porque empiezas a ser cristiano de primera generación. Entonces lo único que tenemos es malos recuerdos, malos recuerdos, malos recuerdos. Por eso hoy el Señor nos está dando la posibilidad para que podamos cambiar esa historia. Amén. ¿Cómo querés que te recuerden después de tu retiro? ¿Viste cuando alguien trabaja en una empresa? Hay un retiro, hay un momento que hay un retiro, hay un momento que hay una jubilación. ¿Cómo querés que te recuerden? ¡Qué bagazo que era el tipo! Así hacemos. ¿Viste lo que se dice habitualmente? Y no que digan, pero ¿sabe qué? Que no digan eso, que digan, era puntual, era el primero que llegaba, era el último que se iba. De eso se trata el legado. Dejar una marca que otros puedan ver en tu vida la verdad de lo que algo está pasando dentro de tu espíritu. ¿Qué es, ¿Cómo quieres que te recuerden a la finalización de algo? Cuando algo se termina. ¿Sabes qué lindo es soñar? Qué lindo es poder decir, tengo un sueño. Y ese sueño usted lo finaliza, cierra el ciclo de eso y dice, Señor, gracias porque me permitiste poder ver hecho realidad este sueño. Ahora quiero decirle lo siguiente, hay algo que usted y yo tenemos que entender. Lo primero que necesitamos para edificar un legado, lo primero que necesitamos es tener a Dios. Es tener algo que tenga sustancia en el corazón, porque es la única manera que usted pueda contar una historia, que usted pueda construir una historia, que yo pueda contar y construir una historia. ¿Por qué? Porque naturalmente yo, persona, Mariano, persona, aquí nuestro hermano Gastón, siempre digo, Gastón y Dalma puedan contar una historia, es solamente que Cristo sea en su vida. Si no, lo único que tenemos para contar es cosas vanas. Pero si Cristo vino a nuestras vidas, tenemos una historia para contar. Tenemos algo que va a consistir en la bendición. Mire, quiero leerles allí en el libro de Crónicas, capítulo 26, verso 8. ¿Cuántos se recuerdan, cuántos alguna vez escucharon hablar en la escritura de Obed-Edom? A ver, levánteme su mano. A ver, hoy día los traje para que se muevan. Escuche, Obed-Edom era un hombre que aparece en la escritura en un momento determinante de Israel. David va llevando el arca del pacto. David, en su vehemencia, en su liderazgo joven, podríamos decir, había especificaciones cómo llevar el arca. David es como que, no desobedeció, sino que su alegría de llevar el arca hizo carro nuevo y todas esas cosas. Y en verdad Dios había dicho que tenía que ser llevada en el arca en hombros de los sacerdotes. Y bueno, y por causa de eso, ellos llevando el arca, tropieza el carro y Usa extiende su mano y cae muerto. Y a partir de ese momento, el arca del pacto fue llevada a la casa de Obed-Edom. Y dice la escritura que bendijo Jehová a Obed-Edom. Tuvo 3 meses la casa. Por eso el arca en la casa de Obed-Edom. Entienda lo siguiente. Cuando el Señor se mete en tu casa, cuando tú le permites meterte en su casa, cuando tú le abres la puerta, Obed-Edom le abrió la puerta. Escúchame una cosa, entienda lo siguiente, el elemento que estaban trayendo a la casa de Obed-Edom era un elemento determinante de cambio. Porque el arca representaba la vida, pero también representaba la muerte. Porque entienda lo siguiente, el arca acababa de matar a Usa y ahora iba a ser introducida en la casa de Obed-Edom. Pero Obed-Edom construye su vida creyendo en el poder que de la presencia de Dios en su casa, en su familia y en sus generaciones. Mire lo que dice Primera de Crónicas 26:8. Todos estos de los hijos de Obed-Edom, ellos
con sus hijos y sus hermanos, que dice, hombres robustos y fuertes para el servicio. 62 de Obed-Edom. Significa que el legado de que él haya abierto la puerta de su casa al arca de Dios trajo como consecuencia hombre robusto en sus generaciones. Sus hijos, sus hermanos, todos empezaron a disfrutar de lo que Obed-Edom había hecho. Obed-Edom abrió la puerta y se abrió la bendición para sus generaciones. Si Obed-Edom no hubiera abierto la puerta, nunca estos hubieran podido conocer, o tal vez hubiera conocido a alguno por ahí, pero sabe que lo que impactó en la vida de esta generación es que hubo alguien con el corazón abierto. Y yo quiero hablarle hoy a usted, que usted sea el Obed-Edom que traiga la bendición, que usted pueda decir en el futuro, usted pueda decir, mi hijo, mi hija, ay, pero usted me estará diciendo, pastor, mi hijo y mi hija hoy están perdidos, pero quiero decirle, usted puede cambiar la historia de su vida, la historia de su generación. Sus hijos no tendrán falta de ningún bien si usted se acerca confiadamente al trono de la gracia de Dios, y usted puede entender, escúcheme bien, que sus hijos serán salvos. La Biblia me dice, cree tú y serás salvo tú y toda tu casa. Vamos, vamos, vamos. Alguien tiene que creer en esta mañana. Ninguno se va a perder. Ninguno se va a perder. Vamos a hablar de algunos tipos de legado. Legado personal. El legado personal es la influencia de una persona tiene para que sus seres queridos lo hereden. El legado que usted le está dejando. ¿Qué es lo que usted le está dejando a sus generaciones? Mire, escuche lo que dice Proverbios, capítulo 13, verso 22. El buen hombre, el bueno dejará herederos a los hijos de sus hijos, porque las riquezas del pecador están guardadas para el justo. Vamos a tomar la primera parte. El bueno dejará heredero a los hijos de sus hijos. Estamos hablando que ya no está diciendo que está dejando herencia a sus hijos, sino está pensando en la herencia a sus nietos. El hombre más sabio, más influyente, como el rey Salomón, está diciendo esto. Él determina que los abuelos son tan importantes porque van a dejar herencia a sus nietos. Y yo no sé cuántos son abuelos aquí. A ver, levánteme la mano los que son abuelos. Viste que nos dan vuelta como una media. Claro, los que no son abuelos ni siquiera piensen, porque ni siquiera saben lo que se siente ser abuelo. Pero cuando uno es abuelo, la cosa te cambia. ¿Por qué? Porque antes tenías una determinación con tu hijo, tus nietos te dan vuelta como quieren. Pero ¿sabe qué? Una de las cosas que tenemos que entender, la importancia que tiene el poder dejar, ¿qué le vas a dejar a tus nietos? La otra forma, el otro tipo de legado. Número 2, legado profesional. Hay profesiones que se heredan. Hay profesiones que se heredan, como por ejemplo, a ver, ¿alguien puede mencionarme alguna profesión que se hereda? Que yo sepa, el médico, a ver, todos tienen que estudiar, pero hay algo que se transmite en matrícula. Escuche, el médico, si yo soy médico, mi hijo tiene que estudiar para ser médico y tiene que tener su propia matrícula. Y no es la misma matrícula del padre, es la matrícula personal. Hay una profesión que yo por lo menos sé. No, tampoco, no. Hay una profesión que la misma matrícula es del padre al hijo, del hijo al nieto. ¿Y sabe cuál es? Es la de escribano. Los escribanos
Los escribanos viene a ser como que es, ¿viste la matrícula de los taxis? ¿Viste que después se vendían? En este caso se heredan. Esa es una matrícula profesional, una profesión que se hereda. En el caso mío, yo tengo la persona, la escribana que nos hizo todas las escrituras, hasta que un momento ella ya es mayor de edad y pasó el legado a su hija, y ahora su hija es nuestra escribana. Así sucesivamente, ¿verdad? Entonces luego será la hija del hija o el hijo de la hija será el futuro escribano, ¿verdad? Entonces entendamos lo siguiente. También otra forma de legado, otro tipo de legado es el legado histórico. La influencia a través de un evento, persona o cultura que tiene consistencia en la historia. De pronto, como por ejemplo, a ver, podemos poner un ejemplo. Veamos esto, como por ejemplo, Dante Gebel hizo un River, hizo en varios estadios, y de pronto quedó un legado, porque de pronto es algo que nadie hizo, es un legado histórico, que se puede hacer, que se puede construir a pesar de no tenerlo todo. Número 4, legado espiritual. El legado espiritual es lo que trasciende de una a las generaciones venideras, como por ejemplo, Abraham dejó un legado de fe. Abraham estableció un principio de fe y lo fue llevando de generación en generación. ¿Sabe que Dios le dice a Abraham, así como las estrellas, así como ves las estrellas del cielo, así será tu descendencia? Escucha, Abraham no lo pudo ver, pero sí lo vieron sus generaciones. Sí lo vio su nieto. Sí lo vieron sus bisnietos. Porque hay algo que se hereda, escúcheme bien, y que se va a transmitir, y aunque, como dice la Escritura, y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será grande. Otra de las cosas, Moisés hereda la espiritualidad. Moisés encuentra a Dios en la zarza. Y Moisés establece en su vida un estilo de vida. El estilo de vida es la presencia de Dios. Señor, si tu presencia no ha de ir conmigo no me lleves a ningún lado. La espiritualidad es lo que se gesta en la vida de Moisés. ¿Y sabe qué? Y se transmitió en las generaciones venideras. Y uno de los herederos más visibles, ¿quién fue? Josué. Josué hereda, ¿qué hereda? Hereda lo del Padre, lo que Moisés le impartió. Él entiende que el poder conquistar lo que su padre conquistó, su padre espiritual conquistó, no es por sus propias fuerzas. Dios le habla a Josué y le dice, ahora Josué, levántate. Mi siervo Moisés ha muerto, ahora pasa, cruza este Jordán. Y él entiende que no es la fuerza. Porque si hubiera sido la fuerza, ellos hubieran pasado antes, pero era el momento determinante de Dios. ¿Qué es otra de las cosas? Legado. Es lo que Pablo deja a través de su ministerio. Él deja implantado ministerio donde Pablo iba, confirmaba, donde Pablo iba, afirmaba y establecía nuevas iglesias, establecía nuevos ministros. ¿Y sabe qué dice? Dice el ministerio que fue por la imposición de mis manos. Dice el apóstol Pablo, que es otra de las cosas, el legado espiritual de Elías. Elías tiene un legado que de pronto a través de mantos, digan mantos, los mantos son importantes. Porque cuando una gracia, una unción está sobre tu vida, va a ser transferida, va a ser impartida a las próximas generaciones. Elías tenía que irse. Pero él no se podía ir con el manto. Elías tenía que impartir
el manto. Elías tenía que dejar heredero, gente que le heredara, gente que les continuara, gente que dijera lo que mi padre hizo, que por eso Eliseo fue un hombre tan osado, porque Eliseo dice, Señor, yo quiero, ¿qué pides? Dice Elías, dice una doble porción de tu espíritu. En otras palabras, los herederos están queriendo jalar de lo que uno tiene para que Dios le pueda añadir y usted pueda hacer el doble de lo que sus padres espirituales hicieron. Yo no sé si alguien está aquí en esta mañana, pero quiero decirle, hay mantos que van a caer sobre tu vida, hay ministerios que van a caer sobre tu vida, hay una espiritualidad que se tiene que establecer, hay una fe que te tiene que hacer avanzar, hay una fe que te tiene que hacer conquistar, hay una fe que te tiene que decir, sigue adelante, porque la victoria viene en camino, porque lo que Dios está a punto de entregarte, el cielo te va a bendecir para que seas un hombre y una mujer llena de la gracia y el poder de Dios. Aleluya. Gloria. Característica de un legado. Un legado puede ser duradero y perdura en el tiempo, incluso después de la muerte o del retiro de una persona. Vive de tal manera que no seas olvidado, que las generaciones puedan recordarte, que las generaciones puedan decir, la verdad que el viejo se la bancaba. El viejo era testimonio. El viejo nos enseñó a amar a Dios. El viejo nos enseñó, la vieja en este caso, bueno, viste que por ahí es más fácil decir el viejo al padre y no la vieja a la mujer, porque queda medio tosco. Mi mamá me enseñó a amar a Dios. Me llevaba a la escuelita, qué bueno. Eso es la característica de un legado duradero. También está el legado influencial. Un legado influencial tiene el impacto significativo en la vida de otros. Influencia. ¿Viste los influencers, los que hacen todos en las redes sociales? Olvídate de ellos. Y sé el influencer de tus próximas generaciones. Que tus próximas generaciones puedan decir, la verdad que me saco el sombrero cuando me acuerdo de lo que hicieron mis antepasados. Número 3, característica de un legado, positivo o negativo. ¿Cómo es esto? Puede ser inspirador, motivador o puede ser perjudicial y destructivo. Aclaremos. La Biblia menciona una viuda. Segunda de Reyes, capítulo 4, verso 1. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo, tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y yo le pondría otra cosa, y endeudado. Y dice, ya han venido los acreedores para tomar 2 de mi hijo por sus siervos. La descripción de esta viuda endeudada tenía deuda no solucionada por el esposo que murió. Escuche, es tiempo de ponernos a cuenta. Es tiempo que le dejemos herencia de bendición positiva y no negativas. Es tiempo que dejemos a nuestras generaciones decir, che, en vez de recibir algo, tengo que pagar algo que ya se consumió. Empecemos a arreglar lo que debemos. Siempre digo, y créanme en decirle, que mientras usted no pague lo que debe, usted no va a poder recibir la bendición. Y no es una palabra condenatoria bajo ningún punto de vista.
Pero si usted paga lo que debe, la bendición de Dios cae sobre su vida. Porque no se puede, escúcheme bien, no se puede edificar sobre ruinas. No se puede edificar sobre deudas. Sea libre, tenga como que dice cuando te meten en el veraz, ¿es por qué? Porque sos un deudor. Sea libre del veraz. Pero antes de ser libre del veraz, sea libre en la conciencia. Sea libre en la conciencia. Si pidió plata prestada, devuélvala. Si sacó mercadería del negocio de la esquina o de donde de pronto le proveen así cuando usted no tiene. ¿Y sabe qué es lo que hace la gente? ¿Sabe qué hace el común de la gente? Va, le pido fiado a la hermana. Y cuando tengo plata, me voy al mayorista. Pero páguele a la que le sacó. No, pero ella tiene mucho. La tarjeta naranja, ¿qué me va a cobrar si tienen cantidad de plata? Te lo van a cobrar más tarde o más temprano. Se libre en la mente. No dejes deuda. Este hombre murió. Era temeroso, pero endeudado. Hay gente temerosa, pero endeudada. El principio es querer hacerlo. El principio es tu voluntad y luego viene la añadidura. Amén. Muy bien. Número 4, también formas de característica del legado. Número 4 es intencional y no intencional. El legado puede ser el resultado de acciones intencionales o no intencionales. Como por ejemplo, le voy a poner un ejemplo. Tengo una empresa y quiebro el propósito para no dejarles herencia a los hijos. Ese es intencional. Una vez cuenta una historia, lo escuché en un reel, creo que lo escuché. Un hombre cumplía 86 años. Invitó a sus hijos, a sus nietos y a sus bisnietos a festejar su cumpleaños en Italia. Les pagó pasaje, les pagó estadía, le pagó toda la fiesta, toda la fiesta la hizo en Italia. Entonces los chicos, cuando termina la fiesta, toda la familia dice: gracias papá por habernos honrado con ese viaje, gracias, porque nunca pensamos que íbamos a ir a Italia. Y le dijo: no se hagan problema, lo gasté de su herencia. Lo que iban a heredar, lo disfrutamos todo. Yo no sé si es un genio el hombre, pero bueno, pero el hombre pudo darse un gusto, ¿verdad? Entonces vamos a ver, quiero nombrar 5 ejemplos y con esto quiero terminar. 5 ejemplos de legado. Número 1, Moisés, ese legado es el ejemplo de lo que él recibió en la zarza, lo desarrolló de tal manera que cuando él muere deja el legado a Josué. ¿Qué hace? Le transmitió su espiritualidad, le transmitió su destreza para la guerra. Porque entiendan lo siguiente, cuando Josué, ellos son, o mejor dicho, Moisés llega a Egipto, ellos eran esclavos, ellos no sabían de guerra. Pero sin embargo, en el desierto, Moisés establece un principio y un legado de guerra para sus líderes. Entonces, ¿qué quiero decirle con lo siguiente? La espiritualidad sigue siendo siempre el principio, porque a pesar de que Josué estaba en el llano peleando con los amalecitas, pero arriba estaba Moisés orando y clamando. Y mientras Moisés levantaba los brazos, prevalecía Israel. Cuando se cansaba, prevalecía los amalecitas. Entonces significa que el legado que él le deja es un legado espiritual
espiritual en el cual Josué entiende que cuando él pisa la tierra prometida, dice que él lo primero que encuentra la fortaleza de Jericó, y él entiende que no es por fuerza humana. Yo quiero soltarle esta palabra hoy, porque tal vez a usted se le está haciendo un mundo y usted está diciendo: ¿cómo voy a cambiar el destino de mi vida? No. Usted no va a cambiar nada. Deje que el Rey de Reyes venga a tu vida y te levante de tal manera que usted pueda ser un generador de cosas buenas que van a venir por delante. Josué vio una muralla, él no hizo nada, lo único que hizo es obedecer, obedeció a Dios. Dios le dijo: da 7 vueltas, hace esto, hace lo otro, y la espiritualidad hizo que los muros se cayeran. Hay fortalezas que tienen que ser caídas por un legado que fue impartido en tu vida, y a partir de hoy tú decides un cambio en tus generaciones. Número 2. Hoy por hoy tenemos cientos de hombres y mujeres que aún todavía viven, otros tal vez no, pero que dejaron un legado en la historia o en el barrio de su asignación. Podríamos poner algunos ejemplos. ¿Cuántos recuerdan al reverendo Omar Cabrera? ¿Cuántos alguna vez escucharon algo del reverendo Omar Cabrera? ¿Cuántos alguna vez estuvieron en una campaña? ¿Cuántos alguna vez estuvieron en algún giro que él hizo? Y este hombre estableció un principio. Los giros eran los que hoy le llamamos las células. Las casas de paz, eso es lo que él hacía hace 80 y algo. 80 y algo, no, antes. 70 y algo ya empezó a... ¿Quién podría olvidarse o no recordar el legado de un hombre que aún vive, como el evangelista Carlos Anacondia? Año 86, Carlos Anacondia llega a la ciudad de Córdoba con la campaña Córdoba, Jesús te ama. Y créanme en decirle que la historia de esta ciudad cambió. Porque el evangelio del 86 hacia atrás era casi como inexistente. Pero a partir del 86 vino un rompimiento y la gloria de Dios empezó a visitar cada iglesia. Podíamos recordar a un hombre como Gigi Ávila, un hombre de fe, un hombre de palabra de Dios. ¿Quién no puede recordar, como por ejemplo hoy en día, poder recordar la vida de los apóstoles Ledesma? Algo tan grande que se está estableciendo, legados que están dejando a través de invasión y de todo lo que están haciendo. Así podríamos ver muchas historias. Pero construyamos una historia que de pronto dejemos el legado espiritual a otros que nos vean en el futuro. Amén. Número 3. Steve Jobs es el presidente o el fundador de Apple. Este muchacho o este niño, cuando nace, es nacido de una parejita de universitarios que decidieron, al quedarse embarazada la chica, decidieron darlo en adopción porque ellos eran estudiantes y no tenían la posibilidad de criarlo. ¿Quién es este hombre? Steve es el innovador y el fundador de Apple, que transformaron la historia tecnológica y cambiaron la forma de que interactuamos con la tecnología. Entonces entendamos bien lo siguiente, entendamos esto. Qué importante es, escuche bien, este muchacho lo entregaron a una familia, buscaron una familia que tuviera la posibilidad de poder estudiar. ¿Sabe qué pasó con Steve? No le gustaba la universidad. Es más, se hizo amigo de unos hippies, se hizo hippie, andaba descalzo, olía feo, pero el tipo tenía una inteligencia. ¿Y sabe qué?
ese muchacho a los 12 años tiene una comunicación con uno de los grandes inventores de ese momento, y ese hombre le dedicó 40 minutos telefónicamente con todas las dudas, y a partir de ahí empezó a gestar ¿cómo se dice? Cuando uno construye la primera vez, hay una palabra, crear. Inventar. Inventó la primera Apple, la primera computadora. Pero nada que ver a lo que es hoy. Pero allí dice que este muchacho vendió, hicieron como 20 y las vendió antes de largarla al mercado, las vendió. Pero no tenían cómo reinvertir, se hicieron como quien dice, llamaron a hombres, a empresas que vinieran, y de pronto, bueno, fue creciendo hasta que llegó a ser una importante empresa. Después vinieron Microsoft y todo lo demás y empezaron a hacer las competencias y empezó, como quien dice, a volver a andar más. El mal carácter de Steven dice que lo hicieron que lo despidieran de la empresa. Él quedó con algunas acciones ahí en la empresa, pero luego de eso Apple venía en picada libre. Y volvieron a llamar a Steven. Y allí fue la explosión de todo lo que hoy tenemos a través de lo que es Apple. Dice que él comía cuando cambió su aspecto, ya no era más hippie, ya empezó a vestirse bien. Lo despidieron de algunos lugares que trabajaba por el olor que tenía. Entonces, es una historia muy, muy particular. Y dice que este hombre comía raíces, cuando estaba en esa etapa, comía raíces y mucha fruta. Y la fruta preferida de él, ¿sabe cuál era? La manzana. Entonces, ¿qué pasó con este hombre? Este hombre nunca pudo ir a la universidad, falleció en el año 2011, falleció de un cáncer, y él se graduó, aunque nunca pudo ir a la universidad. Su último discurso, uno de sus últimos discursos fue a jóvenes universitarios allí en el salón más grande de la Universidad de los Estados Unidos, y su mensaje fue eso: conectar los puntos, número 1, amor y pérdida, número 2, y como finalizando el capítulo, muerte. Él estaba ya enfermo, y una de las cosas que decía: vive el día como que fuese el último día de tu vida. Siempre que haya un pensamiento, tiene que ser abordado por un legado que tú vas a dejar. El número 4 es el legado de Nancy Elliot. ¿Quién es Nancy Elliot? Nancy Elliot es la mamá de Thomas Edison. La historia cuenta que un día determinado dice que Thomas viene con una carta del director de la escuela para su mamá. ¿Cuántos conocen esta historia? Y dice que la madre abre la carta, un sobre cerrado, abre la carta y empieza a leer la carta, y cuando empieza a leer la carta, lágrimas comienzan a caer sobre su rostro, y Tomás le dice: ¿qué dice la carta, mamá? Y la madre dice el director que ellos ya no tienen más nada que enseñarte, que tú lo sabes, que ya no tienen capacidad para enseñarte. Entonces, a partir de hoy te voy a enseñar yo. ¿Y sabe qué hizo la mamá? Empezó a construir en la vida de Tomás, un niño que de pronto, después él conoció la historia. Después, ¿sabe qué? Este hombre se convirtió en uno de los más grandes inventores de la época. 1039 proyectos hizo él. Él es el inventor de la lamparita, de la bombita de luz. Entonces, este hombre cambió la historia. ¿Y sabe qué pasó? Cuando su mamá murió, él revisando y viendo algunas cosas en el escritorio, encontró la nota del profesor de aquel tiempo. Y la nota decía: su hijo es incapaz de
de aprender es ineficaz, es torpe. No le podemos permitir que siga viniendo a este colegio. ¿Qué quiero decirle? La historia, el legado de una madre puede cambiar lo que otros vean mal en tus hijos. Tú puedes darle a tu generación lo mejor. No te lleves de lo que los demás dicen. Llévate de lo que hay en ti que puede ser impartido a tus hijos. Llévate de lo que tú tienes para darle a tus hijos lo que necesitan. No lo que otros le quieren dar. No lo que otros quieren reconocer. Tus hijos van a ser impartidos de las cosas de Dios que estén en tu vida. Esta mujer le dejó un legado. Si esta mujer hubiera entendido o si hubiera dejado seducir por esa carta, hubiera sido un niño completamente analfabeto. Pero fue uno de los mayores y excelentes hombres que fueron sabios. ¿Por qué? Porque hubo una madre que pudo decir: hijo, tú puedes, hijo, tú eres capaz, aunque los demás digan que no, tú eres un hombre y una mujer de Dios. No importa cómo lo vean los demás a tus hijos, lo importante es que tú veas en tus hijos producto de bendición para esta generación. Vamos. Deuteronomio 12:28 dice: guarda y escucha todas estas palabras que yo te mando, para que, haciendo lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová, tu Dios, te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti para siempre. Termino con el último, pero es el primero. Número 5, pero es el primero. Jesús, el más importante legado que nunca nadie antes haya podido dejar. Su inspiración, sus enseñanzas, la esperanza de vida, la paz, su ejemplo. Él nos ayuda a cambiar nuestra historia de vida. Él nos ayuda a afrontar las pruebas, a seguir adelante con la fe en nuestros caminos de regreso a casa. Y yo quiero decirle lo siguiente: Jesús puede cambiar en un momento nuestra vida. Las personas que hoy aceptaron a Cristo en su corazón comienzan a escribir una nueva historia en su vida, porque Jesús es el único que puede cambiar nuestra hoja de ruta. Estábamos destinados a la perdición, pero Jesús nos dio vida a través de la cruz. Y yo quiero decirte lo siguiente: el legado que Él nos dio dice: el reino de los cielos se ha acercado, por tanto id y haced discípulos en todas las naciones. Legado. Pero termino con esto. Una mujer se encontró con Jesús. La mujer es una mujer que de pronto no tenía aceptación en la sociedad. Pero dice la Escritura que le era necesario a Jesús pasar por Samaria. Judíos y samaritanos no se llevaban entre sí. Y los judíos daban vuelta a Samaria al fin de no pisar Samaria. Pero Jesús le dice: era necesario pasar por Samaria. Y llegan al pozo de Jacob, y allí Jesús encuentra a una mujer que no tiene legado, a una mujer que tal vez su vida fue solamente sombras y oscuridad. Pero se acerca a Jesús y empieza a hablar con la mujer. Y la mujer dijo: parece que eres profeta, porque me has dicho todas las cosas que nadie nunca antes me dijo. La mujer que estaba triste, que estaba angustiada, cambió su aspecto. ¿Por qué? Porque salió de esa conversación, salió corriendo y le dijo a los hombres de la ciudad:
vengan y vean por qué he encontrado al Cristo. Y ¿sabes qué? Yo quiero decirte, una mujer que no tenía voz, una mujer que no tenía la posibilidad de poder hablar por sí sola, ahora simplemente la mujer estaba abriendo su boca porque se encontró con el Cristo de toda gloria. Tal vez la mujer está representada en muchas de las mujeres de hoy. Solamente te digo, no mires tu incapacidad. Mira que alguien puede empoderar tu vida y puede ser lo que muchos piensan que jamás podrá ser. Pero hay otra persona que se cruzó con Jesús, el gadareno. El gadareno dice que era un muchacho que estaba endemoniado hasta los huesos. Lo tenían encadenado, vivía en sepulcros, se alimentaba en los sepulcros. Y un día aparece Jesús en su vida. Y cuando Jesús aparece en su vida, la vida de aquel muchacho cambia, porque de pronto los mismos espíritus que estaban en él gritaron y dijeron: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Y mandó Jesús y expulsó a esos demonios. Y la vida de aquel endemoniado tuvo un vuelco porque se encontró con Jesús. El legado que él tenía era tristeza, era amargura, era algo incierto. Pero el hombre le dijo a Jesús: déjame que te siga. Y Jesús, cada vez que encontraba un discípulo, le dice: sígueme, toma tu propia cruz y sígueme. Pero aquel muchacho no le dijo lo mismo. Le dijo: no, ve a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho el Señor en tu vida. Yo quiero decirte, así como la samaritana, así como el gadareno, tú puedes encontrar la historia real de tu vida cuando te encuentras con Jesucristo, el Hijo de Dios. Pónete de pie, levanta tus manos al cielo.